Siendo las 10:08 de la mañana, estamos en los estudios con Luis Alberto Sánchez, jefe del Gabinete de Asesores del JNI. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Un gusto tenerlo en el programa. Vamos a empezar conversando acerca de la Comisión de Constitución, que ha aprobado recientemente que la convocatoria de las elecciones se realice ya no con 270 días de anticipación a las elecciones generales, sino con 365 días, es decir, un año. Ahora, esta norma que ha sido aprobada recientemente, ¿no? Esta modificación, esta propuesta, tengo entendido que son las propuestas que ha elaborado el Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. Una de las iniciativas que hemos enviado está precisamente referida a lo que tú indicas, a extender el plazo de 270 días a 365 días para la convocatoria de elecciones con vista a la CG 2026. La Comisión de Constitución y Reglamento ha incluido nuestro proyecto en su predictamen de manera favorable. Por ahí hay una redacción que la ha cambiado un poco, pero en el fondo es nuestra iniciativa. El plazo ya está en el predictamen aprobado o en el dictamen ya aprobado, y eso nos permitiría, digamos, continuar con las acciones que se tienen planificadas para el próximo proceso de elecciones generales. Esta ampliación que se ha hecho a 365 días vendría a ser para que también ingresen ahí las elecciones primarias, ¿cierto? ¿No? Correcto. Dentro del análisis técnico de esta iniciativa legislativa, que además fue consultada y consensuada tanto con OMPE como con RENIEC, nos permite a los tres organismos del sistema electoral realizar este proceso que ahora incluye elecciones primarias. Y recordemos que todo esto nace porque en el mes de enero sale la ley 31.981, que redefine y da nuevas normas sobre elecciones primarias, estableciendo tres modalidades. Entonces, desde enero hasta el mes de marzo que se presentan las iniciativas, es que los tres entes se reunieron técnicamente y consensuaron esta propuesta para hacer viable que dentro de estos 365 días, además de la elección general, se incluya las elecciones primarias, que como indica la referida norma del mes de enero, tiene que ser objeto de fiscalización por parte del Jurado Nacional de Elecciones y también por parte de OMPE, estar inmerso en todo lo que es la organización del proceso. Entonces, este plazo haría viable esta elección que incluye elecciones primarias. Claro, asimismo, un dictamen de la Comisión de Constitución busca que aquellos que deseen postular a las elecciones del 2026 tengan como mínimo 6 meses de afiliado a la convocatoria de elecciones, ya no un año antes. Entonces, ¿cuáles serían los efectos que traería? Correcto. En el mismo predictamen, en el que se ha incluido el plazo de un año, 365 días, también se ha incluido en una disposición transitoria que para efectos de las elecciones generales 2026, es decir, no se ha modificado, no se intenta modificar de manera permanente, la comisión me refiero, el plazo de afiliación, ¿no? Ellos han dicho, para las siguientes elecciones generales 2026, el plazo de afiliación va a ser de 6 meses, porque la norma vigente, incluso en el predictamen, la modificación permanente no se ha tocado, es de un año antes de la convocatoria. Ajá. Entonces, pero en una disposición transitoria han dicho que por si acaso para la CG 2026 va a ser 6 meses. Es decir, solamente, perdón que te corto, solamente para estas elecciones generales 2026, es. para las regionales no. No se ha mencionado todavía. Entonces, entendemos, si es que este dictamen fuese aprobado por el Pleno del Congreso, el plazo que tenemos en la norma vigente que vencería en julio para la afiliación ya no sería este mes, sino que sería más adelante, ¿no? Si ya están incluyendo en octubre. ellos, así es, que en abril va a ser la convocatoria, es decir, abril de 2025, un año antes, abril 2026, entonces 6 meses antes de la convocatoria, de acuerdo con el 24A de la Ley de Organizaciones Políticas, sería en el mes de octubre, ¿no? Y según la normativa, ¿cuánto tiempo de afiliación debe tener un candidato? Un año. Es lo que establece incluso la norma modificada de elecciones primarias, la 39.181, establece que es de un año antes de la convocatoria. Ahora, otra de las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones es que el cronograma electoral sea inmodificable. ¿Por qué han elegido esta propuesta? Correcto. En realidad, esta propuesta nace
Primero, sobre la experiencia que se ha tenido tanto en la CG 2021 como en las pasadas CRM 2022, los dos procesos recientes más grandes. Y sobre todo en este último, porque durante el desarrollo del cronograma electoral, después de que pasaron hitos importantes, como estamos hablando, el tema de inscripción de candidaturas, el tema de tachas y exclusiones, muchos candidatos que fueron declarados improcedentes a su candidatura, fueron tachados o excluidos, recurrieron al sistema judicial, al Poder Judicial a través de amparos, y de allí formularon medidas cautelares, y no estamos hablando de unas 5 o 10, fueron numerosas medidas cautelares, y muchos juzgados constitucionales ampararon estas medidas cautelares y ordenaron que se ejecutaran. Y estamos hablando de un proceso electoral que ya está en curso, y no solo para el Jurado Nacional de Elecciones, sino también para la OMPE, quienes se encargan de toda la impresión y distribución del material electoral, lo que incluye que estén los candidatos, sus fotos o la lista, y al permitir que estos candidatos o listas completas excluidas reingresen al proceso, definitivamente hace compleja e imposible la labor del sistema electoral, ya que estamos hablando de hitos que precluyen y automáticamente cada uno asume sus funciones. En este caso, OMPE ya tiene impreso un material, entonces no puede volver a incluir un candidato excluido, porque además eso implicaría un presupuesto adicional. Desde la volver a imprimir todo el lote, porque no estamos hablando de que solo se imprime una hoja, todo ello es, digamos, impreso en bloques y distribuido. Entonces, si es que eso se haría viable, definitivamente no se llegarían a los siguientes hitos y el plazo, la fecha para elecciones se hubiera visto afectada. Es por eso que nosotros, advirtiendo ese proceder de algunos candidatos que no están conformes con la decisión del órgano electoral, es que solicitamos en un proyecto de ley al Congreso de la República que las medidas cautelares, respetuosamente, siendo conscientes de que el sistema judicial también merece ser atendido, las medidas cautelares sean ejecutadas en la medida que no colisione con el cronograma electoral, con los hitos electorales. Que no afecte, exactamente. Así es. ¿Cuáles son otras de las iniciativas legislativas que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones al Congreso y que aún no han sido vistas por el Parlamento y deberían verse con urgencia? El mismo predictamen que estamos hablando ahorita de este paquete de proyectos de ley que son más importantes para el siguiente proceso de elecciones generales, habíamos incluido la reforma para permitir la inscripción provisional antes de la inscripción definitiva. Lamentablemente, en el predictamen se puede observar, de público conocimiento, que no ha sido admitida esta propuesta, y en el predictamen se ha, en un solo párrafo, justificado del por qué no sería viable, y lo que señala la Comisión de Constitución y Reglamento es que sería pernicioso permitir que numerosos partidos políticos se sigan inscribiendo bajo la figura de la provisionalidad, considerando que ya hay 27 partidos inscritos y otros 16 en vías de inscripción, lo cual atenta contra la democracia. En realidad, a modo personal, no comparto el criterio, porque además son demasiados partidos políticos. Son demasiados partidos políticos, pero eso no ha sido sustentado en el predictamen de qué manera debilita o atenta contra la democracia. Entonces, el solo lanzar un argumento sin referir data estadística o estudios pormenorizados, particularmente considero que no es un sustento sostenible para rechazar una iniciativa legislativa que traería más beneficios en determinado hito del cronograma electoral, en el cual se generan siempre ciertos problemas a aquellas organizaciones que están en vías de inscripción, pero que justo van a calzar con el siguiente hito. Lamentablemente esto no ha sido considerado por la Comisión de Constitución y ya ha sido retirado del predictamen, pero también tenemos otras normas, otros proyectos de ley que no han sido iniciativas nuestras, pero que sí nos han consultado para emitir opinión técnica, y son aquellos que están relacionados con requisitos, reforzar los requisitos para los candidatos o establecer más impedimentos. Claro, impedimentos para sentenciados, por ejemplo, ¿no? Que está en cuarto intermedio, si más no me equivoco, desde diciembre, aún no ha sido debatido en el Congreso. Correcto, estamos hablando de más de 20 proyectos de ley que han sido presentados por diversos actores políticos, todos ellos referidos, en resumen,
a impedimentos o requisitos sobre las sentencias condenatorias, ¿no? Más o menos ahí lo que quieren introducir son más delitos por los que consideran que no deberían pasar, o algunos se centran más en un delito en específico, pero todos ellos, como bien refieres, han sido debatidos, agendados en el Pleno del Congreso, pero en cuarto intermedio y hasta el momento no se han retomado. Y como quiera que el predictamen ya está estableciendo que la convocatoria va a ser en abril del 2025, entonces es importante que antes de dicha fecha estas reglas de juego para los impedimentos o requisitos de los candidatos sean definidas, porque con la convocatoria de elecciones también ingresa lo que es el periodo de intangibilidad, es decir, que ya no se podrían aplicar normas nuevas a ese proceso electoral, ¿no? Entonces sería importante que lo vean esto con prioridad mucho antes de abril del 2026 para que también la ciudadanía y los partidos políticos sepan con claridad qué nuevos requisitos o impedimentos van a tener. Claro, porque como bien has dicho, el Jurado Nacional de Elecciones ya emitió opinión técnica respecto a este proyecto que impide que sentenciados puedan postular en las próximas elecciones, pero queda decisión del Congreso, ¿no? Que lo vea, que lo analice y bueno, esperemos que sea pronto. Gracias por habernos acompañado. A ustedes las gracias.